su espacio al mediodía. En la tarde de hoy, nuestro segundo invitado es el doctor Carlos Salcedo, un jurista bastante conocido, y quien en esta ocasión tiene la representación del doctor Andrés Bautista, presidente del PRM, y que ha sido encartado en el tema de Odebrecht. Ya lo entrevistamos hace aproximadamente 3 semanas cuando había iniciado el proceso, pero ahora queremos entrevistarlo a propósito de que ya él ha depositado una apelación pidiendo que su cliente sea puesto en libertad, por lo menos hasta que el proceso comience, y para eso lo tenemos. Bienvenido, doctor, buenas tardes. Gracias, para mí es siempre un placer estar contigo, Obniel. Qué bueno. Doctor, ¿en qué fase va el expediente contra el presidente del PRM, Andrés Bautista? Bueno, en este momento, si no se ha fijado la audiencia del recurso de apelación que nosotros incoamos el lunes pasado a las 11:47 de la mañana, Andrés Bautista García técnicamente está plenamente en libertad. ¿Por qué digo eso? Porque una vez se deposita el recurso de apelación, el tribunal tiene 48 horas para la fijación de la audiencia. Esas 48 horas vencieron el pasado ayer, día miércoles, a las 11:47. Nosotros a las 11:48 ya estábamos solicitando, aunque figura recibida a las 11:26, a la 1:26, estábamos solicitando el pronto despacho. El pronto despacho es un mecanismo que establece el código cuando hay un retraso en la actividad judicial, a propósito de cualquier requerimiento. En este caso de un recurso tan importante como el de apelación. Ese pronto despacho inmediatamente inicia un cómputo de 24 horas para que le den respuesta a ese pronto despacho. Si a la 1:26 del día de hoy no habían fijado la audiencia, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, el Código Procesal Penal, particularmente el artículo 153, establece que se entiende que automáticamente, de pleno derecho, Andrés Bautista García está en libertad. ¿Quiénes tienen en sus manos conocer este recurso que usted ha depositado y que aparentemente si no se da una respuesta rápida, entonces el imputado podría ir a libertad, que es lo que el juez no quería en primera instancia? Bueno, lo conoce la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, que está compuesta por 5 jueces muy conocidos, la magistrada Miriam Brito, la magistrada Esther Angelán Casasnovas, el magistrado Hirohito Reyes, el magistrado Alejandro Moscoso Segarra y el magistrado Fran Soto. Ellos son los 5 que están llamados a conocer de ese recurso. El recurso de apelación en materia de medidas de coerción, por su naturaleza, es un procedimiento expedito, un procedimiento sumario, sencillo, rápido, y por eso el Código establece plazos muy perentorios, que son improrrogables cuando se trata de horas. Es decir, el Código establece claramente que si son plazos de hora, no se interrumpen, es decir, que no hay ni sábado ni domingo, se cuentan también esos plazos. Y evidentemente que ahora está compelida la Cámara Penal a conocer de una serie de vicios que contiene la decisión del juez de la instrucción especial, Francisco Ortega Polanco, que fue el que dio la decisión malhadada, injusta y arbitraria el día 6 de junio pasado. En esa misma dirección, antes que usted continúe, doctor, el juez, dentro de la motivación que él da para mandar a todos los imputados a cumplir alguna pena, algunos en su casa y otros los mandó a Najayo, él explica el carácter social o la presión social prácticamente dentro de su sentencia. Y yo quiero preguntarle a usted, o sea, olvidándonos de que usted es abogado de uno de los miembros, Claro. si este tipo de exposición de que la presión social fue la que primó es válida en este caso. Qué buena pregunta, porque mira, y sobre todo el fundamento de tu pregunta. Yo soy abogado de Andrés Bautista García y represento los intereses de él en este caso. Pero al mismo tiempo, nunca me voy a desprender de mi compromiso institucional y de mi compromiso que como abogado yo tengo para auxiliar realmente al sistema de justicia. Nuestro trabajo durante 30 años está ahí. Es decir, nosotros no solamente hemos sido abogados, defensores, acusadores durante todo este tiempo, sino que hemos sido defensores fundamentalmente de la institucionalidad democrática y sobre todo la interna del Poder Judicial y del sistema de justicia en sentido general. ¿Por qué digo esto? Porque las opiniones que voy a emitir las
emitiría y las he emitido hace 15, 20, 30 años. Es decir, que no son nuevas. Y hemos estado involucrados en todo este proceso de reforma judicial, tanto constitucional como procesal penal y en muchos órdenes. Cuando a Andrés Bautista García se le endilga esta imputación o estas imputaciones, como a los demás, se les envía a propósito de una investigación torcida del Ministerio Público, una investigación que fue producto del apremio, producto de una presión particularmente, tengo que decirlo, sin sonrojo, por una presión de las autoridades brasileñas. Increíblemente. Ustedes saben por qué. Fuera de la presión a la que me voy a referir, la presión social. Y cómo eso no puede ser tenido en cuenta para el dictado de una medida de coerción. ¿Por qué digo brasileña? Aquí se cerró un acuerdo con Odebrecht, que también el gobierno estaba desesperado por llegar a ese acuerdo. Podrá ser legítimo en el fondo, pero hay muchas cosas cuestionadas. ¿Por qué quería llegar el gobierno brasileño, particularmente, y Odebrecht, a ese acuerdo con el gobierno dominicano? Lo ha hecho con todos los países, a que se arriben a acuerdo con Odebrecht y se saque a Odebrecht de una posible quiebra. Usted dirá, bueno, eso es legítimo del gobierno brasileño, porque tiraría a la calle a más de 200,000 empleados. Eso también es legítimo. Pero a final de cuentas ha impulsado un proceso que ha hecho que también el Ministerio Público Dominicano particularmente apresure una investigación sin tener todos los elementos para imputar a estas personas que presumiblemente están vinculadas a un hecho tan deleznable, tan grave como este, en primer lugar. Segundo, la justicia no es la justicia paralela de la prensa, ni la justicia puede responder al clamor popular. La justicia no es la justicia de la furia ciudadana. La justicia es la justicia ciudadana para que toda persona se le respeten cada uno de sus derechos fundamentales, cada uno de los derechos constitucionales, porque deben ir a la par lo que son la eficiencia del sistema de justicia, de la que tanto hemos hablado durante décadas, pero al mismo tiempo las garantías del ciudadano. Porque hoy está Andrés Bautista García sometido a un proceso de investigación y cumpliendo anticipadamente una pena, producto del error judicial, producto de la presión internacional y producto de la presión interna, producto de la presión legítima socialmente hablando, pero sin embargo los jueces no deben responder a eso. ¿Por qué? Porque cuando el clamor popular se convierte en el ejercicio y la actuación de los jueces desnaturalizan el proceso judicial. ¿De qué se nutre en este caso el juez para una medida de coerción? De 3 elementos. Un primer elemento es verificar, y tienen que ser concurrentes los 3. Si las imputaciones que hay ahí son imputaciones que entrañen penas privativas de libertad, perfectamente, en este caso está eso reunido como elemento. El segundo elemento es si existen indicios suficientes que hagan presumir que esa persona esté vinculada a un hecho penal. ¿Y qué resultó en el caso de Andrés Bautista García? Que se demostró que todo era mentira, que todo eran falsedades del Ministerio Público, que en su apremio para responder a ese clamor popular y a ese clamor internacional venido de Brasil o venido de Estados Unidos o de donde fuera y de organismos internacionales, sentó en el banquillo de los acusados o de los investigados a una persona que se demostró que había intervenido en el acueducto de la línea noroeste y que no había votado a favor sino en contra y que había opinado que había que darle más tiempo para poder discutir ese tema. El acueducto, la hidroeléctrica de Pinalito del año de enero del año 2004, resulta que él no era el presidente y el Ministerio Público le dice que él era el presidente y que por eso también fue que se aprobó, porque él influyó en esa cosa. ¿Y quién era el presidente en esa época, doctor, en ese mismo...? Bueno, en el año 2004, enero, era don Chu Vázquez, a quien respeto y quiero muchísimo también. Pero que no está encartado. Pero no está encartado, pero no importa. También él va a poder demostrar, don Chu Vázquez, que efectivamente no influyó en nada para que eso se aprobara. Luego vienen los proyectos pasado el año 2006 y le atribuyen a Andrés Bautista García en el año 2007, en el año 2008, en el año 2010, en el año 2012, en el año 2013,
haber sido presidente del Senado en ese tiempo e influido para que el acueducto de Samaná y el acueducto de la línea del acueducto de Hermanas Mirabal, él haya influido y aprobado como presidente del Senado esos proyectos. Primero, en unos era simple senador y otro era el presidente del Senado desde el año 2006, cuando sale don Andrés Bautista García de la presidencia. Y luego, desde agosto de 16 del año 2010, Andrés Bautista García ni era senador, ni mucho menos presidente del Senado. Pero Primera cosa. Hay algo ahí, doctor. Yo hablaba con un abogado norteamericano que me explicaba un poquito el proceso que se sigue en los Estados Unidos y que aquí tiene cierta similitud cuando se está acusando a alguien. Y es que el Ministerio Público nunca presenta todo lo que tiene de un imputado. Por ejemplo, Andrés Bautista, en la audiencia preliminar, ellos habrán presentado el 10% de lo que ellos tienen en su poder como prueba para juicio de fondo, que se lo reservan para llevarlo a esa ocasión. En este caso, podríamos decir que si en el juicio de fondo ellos sacan ahora un sinnúmero de informaciones, mire, doctor Salcedo, nosotros tenemos esto de su cliente. ¿Qué podríamos decir en cuanto a su defensa ahí? Porque yo creo, pienso, no sé, pues yo no soy abogado, que ellos no se iban a aventurar a llevar a una gente incluso a la prisión sin tener un expediente suficientemente fuerte. ¿Cómo tú puedes caminar con un expediente? Vamos a ponerlo con un ejemplo sencillo. Tú vas a tener un carro, tú quieres tener un carro y tú dices, bueno, yo quiero ver por lo menos que se trate de un carro. Pero resulta que cuando te lo traen, no hay chasis, ni tampoco hay el esqueleto del carro. Diríamos, no hay bonete, no hay ninguna de las otras partes visibles del carro, no hay la forma del carro. Lo que me traen es un timoncito chiquitico, que yo no sé si es un carro de juego, de juguete, si es un carro de niño, si es un carro de adulto, si es un carro de mujer, si es un carro de hombre. Resulta también que me traen un botón que tiene la señal de un radio, de encendido de un radio. Pero yo no sé si de un camión, de un carro, de un carrito, de un motor, no sé de qué se trata. Por lo menos la base, que es lo que debe presentarse en una audiencia de medida de coerción, la base tiene que estar el chasis. Correcto. Tiene que estar, ¿cómo que se llama? La capota. La capota. O el capote. Tiene que estar la base fundamental y que además tiene la parte eléctrica fundamental. Ya cuando usted le presenta eso a un ingeniero, constructor de vehículos, dice, bueno, esto se va a hacer un carro. Y lo que hay aquí es serio. Pero usted no va a traer cosas que usted no sabe a qué pertenece. Y peor, en este caso, usted no trajo lo de un carro. Usted trajo todos los elementos que componen una nave espacial, que no le corresponde al carro que usted está imputando. En este caso, usted está diciendo, señor Andrés Bautista García, todo esto, yo tengo algo de usted, pero todo lo que yo tengo es mentiroso. Todo lo que yo tengo no es verdad. ¿Cómo usted va a construir un carro si usted no tiene ni siquiera la base? ¿Cómo usted va a hacer un caso contra Andrés Bautista García si los elementos fundamentales, que son los que debe presentar en la medida de coerción, son todos desnaturalizados, distorsionados, maledicentes y mentirosos? Entonces podría haber un fallo no solo del Ministerio Público en este caso, sino también del juez que se supone que tuvo que haber leído la sustentación del expediente. Ahí de eso se trata la apelación. Es decir, nosotros hemos sostenido, Obniel, que el juez lo que hizo fue endosar las mentiras y barbaridades, las arbitrariedades y la injusticia del Ministerio Público. Si bien es cierto que el Ministerio Público se pudo equivocar, eso no le pudo pasar al juez, porque al juez se le presentó primero cada una de las mentiras comparativamente hablando de cada una de las imputaciones contra Andrés. Entonces, cuando el juez dice, bueno, la presunción de fuga, bueno, no basta que haya presunción de fuga, es verdad, hubo contradicciones y la defensa de Andrés Bautista García presentó contradicciones serias contra Andrés Bautista García. Y además, no basta que me demuestren que no hay presunción de fuga. Yo tengo que equilibrar esto, dice el juez, con el interés público. Yo tengo que equiparar esto, tener en cuenta que se trata de hechos muy graves que atentan contra el patrimonio público. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la base de sustentación jurídica de esa? Ninguna, todo lo contrario. Tan contrario que él habla en su sentencia
de manera absolutamente absurda en relación con sus propios criterios. En su libro, él dice claramente que las medidas de coerción son excepcionalísimas y que no pueden constituirse en un anticipo de una pena, pero que además, para poder juzgar la presunción de fuga, tiene que ser hechos concretos. Y él nos dice en cuál hecho concreto Andrés Bautista García ha participado en un hecho grave. Todo lo contrario, se le probó que efectivamente Andrés Bautista García no solamente no participó, sino que no pudo participar nunca. Y peor, dice que la República Dominicana salió de la jurisdicción de la Corte Interamericana, porque nosotros decíamos, cuando planteamos la inconstitucionalidad de algunas disposiciones del Código Procesal Penal, que establecen que la presunción de fuga también tendrá que tenerse en cuenta como elemento la gravedad del hecho, la cantidad de la pena, la cuantía de la pena que se vaya a imponer, el daño social o personal que se haya causado, entre otros elementos, el daño previsible para las víctimas y demás. Y eso es inconstitucional e inconvencional, es decir, es contra la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y el juez dice, sin entrar en el análisis profundo de eso, dice, no, es que ya el Tribunal Constitucional Dominicano, en virtud de la sentencia 256-14, desvinculó a la República Dominicana de la Corte Interamericana. ¿Qué realidad tiene eso? Y la mentira grande de eso del juez es la siguiente. Primero, la Convención de Viena establece en los artículos 65 y siguientes el procedimiento para desvincular a cualquier país de una convención o de un instituto que pertenezca a esa región, en este caso particular, a la Corte Interamericana. Y resulta que el Estado Dominicano ni siquiera ha iniciado con el proceso de denuncia, tiene que denunciarlo, en este caso a la Corte Interamericana, a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, y eso ni siquiera ha comenzado el proceso. Primera cosa. Segundo, si fuera el caso que la República Dominicana ya hubiera denunciado y terminado el proceso de desvinculación de la Corte Interamericana, eso no significa que la República Dominicana sea desvinculada de los efectos de las decisiones de la Corte Interamericana, por una razón sencilla. Porque lo único que hace la desvinculación es que usted no pueda figurar como demandante o como demandado. Pero la República Dominicana tiene en su Constitución y en la ley del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales establecido que la República Dominicana, ¿verdad?, debe interpretar su norma interna conforme a los mecanismos internacionales de los cuales nosotros somos suscriptores, Doctor, que incluye la Corte Interamericana. Se nos acabó el tiempo, tenemos que darle la hora entera. Ustedes mañana nos encontramos de nuevo en @meridiano_CNI y a las 3 de la tarde en Estudio 88.5, el interactivo CNI. Pasen buenas tardes.